En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado. Oremos, oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo. Danos el gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Beata Mamá Antula, Ruega por en nombre nosotros. del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abrimos en el Salmo primero. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. No sucede así con los malvados, ellos son como paja que se lleva el viento. Por eso, no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Vamos a tomar como guía para esta primera meditación este salmo. Le vamos a llamar a esta primera meditación Descubrir en Cristo el designio del Padre sobre nosotros. El salmo primero, el que acabamos de rezar, es el salmo pórtico de todo el Salterio. El Salterio contiene, dentro de la Biblia, los textos sapienciales, contienen muchas bienaventuranzas, pero parecen todas resumirse en esta, que es el primer versículo del primer salmo. Feliz el hombre, como dice allí, que no sigue el consejo de los malvados, y el versículo segundo, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Esos dos versículos primero sintetizan todas las bienaventuranzas que aparecen en los libros sapienciales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la herencia del hombre justo? ¿Cuál es la felicidad del que busca a Dios? Dios mismo. Dios le regala al hombre la bienaventuranza de buscarlo. La misma búsqueda de Dios ya es una bienaventuranza. Los malvados andan por caminos extraviados. Por eso la bienaventuranza no está dada en la posesión del fin, sino en haber conocido el camino para alcanzarlo. ¿Cuántos hombres extravían o andan por caminos extraviados y así se hacen malvados, perversos, como dice el Salmo? Aquellos que se convierten en burlones de los que andan por caminos de justicia, ¿no? Vamos a dividir en 3 puntos lo que aquí está, el Salmo nos regala. Primero lo del Salmo, esto que acabamos de decir. Esta bienaventuranza es la que yo quisiera que hoy a nosotros se nos grabara en el corazón. Serás bienaventurado si andas en los caminos del Señor. ¿Quién es el hombre bienaventurado? El rico, el que todo lo puede con su dinero, el que alcanza todas las cosas que en la tierra se propone,
¿Quién es el bienaventurado? Según el Salmo, es el que anda en las sendas del Señor. ¿Y de qué manera se anda en las sendas del Señor? Si se medita en su ley de día y de noche. Cuando dice su ley, no es la ley, la Torá, no es el término que usa, sino la voluntad de Dios, lo que el Salmo 118 describe en todo su relato, ¿no? Pueden encontrar en Jeremías 17, versículos del 5 al 8, un texto muy similar. Maldito el hombre que confía en el hombre, en cambio feliz el que se fía del Señor, ¿no? En esta bienaventuranza, ¿cuál sería la clave para nuestra meditación? Porque estamos haciendo más que una lección, una meditación. Acá no estamos entrando en todos los sentidos del texto. Una lección sería buscar todo lo que el texto contiene a la luz del texto mismo o de otros textos de la Biblia, ¿no? Aquí es más bien tratar de llevar a una meditación personal y dejar que el texto interpele mi vida. Hay un secreto en esta bienaventuranza. Serás feliz si quieres. Y entonces detrás de eso, ¿qué se esconde? Que el plan de Dios no se realiza si el hombre no quiere. Dios no es omnipotente. En ello no. Parecería que estaríamos contradiciendo nuestra fe. ¿Puede Dios contra tu voluntad si te resistes a Dios? No. Dios lo puede todo lo que la libertad de la persona le deja. Hay un misterio muy grande porque lo podemos ver en la noche de la agonía de Cristo. ¿Qué pasó por el corazón de Jesús cuando Él le dice a su Padre, pase de mí este cáliz? Había algo en el Hijo que el Padre no podía. Esta luz va a ser la meditación de después, la luz que hay en los misterios de Cristo. Serás feliz si quieres. ¿Quieres ser feliz? Conoce el camino. Pero el camino no se conoce en la cabecita, por eso el Salmo nos lo regala. Dice, el que medita en la ley de día y de noche. Y ya vamos a ver lo que eso significa. Pero primero, comprender que detrás del designio de Dios siempre hay una pieza que me corresponde. Cuando decíamos en el título, descubrir en Cristo el designio del Padre sobre nosotros, es descubrir que en el designio de Cristo Dios no obra sin la libertad humana. Dios puede hacer 1000 universos distintos, ¿no? Dice San Luis María Griñón de Montfort, Dios podría crear 1000 mundos distintos, pero no una mamá mejor. Pero también nosotros podríamos agregarle. Dios podría crear millones de universos como el que creó, pero no te podría hacer distinto si no quieres. Por la eternidad serás lo que hayas elegido. Por eso el salmista contrapone los dos caminos. Bienaventurados los que andan por estos caminos, malditos, es lo que va a decir Jesús en Mateo 25, al fuego eterno. El salterio en el primer salmo muestra claro el fin, pero el fin tiene una condición, ¿no? Un condicionante. Llegarás si quieres, o más bien llegarás donde quieras. Entonces hay algo en el designio de Dios, en su plan de salvar, de hacerme feliz. Hay algo que lo ha hecho depender de mí. Él no me soltó terminado. No soy como esta rosa. Dios hizo que un día floreciera y va a morir. Esta noche tal vez, ya mañana va a desaparecer. La flor nunca pudo impedir ser flor. Y es muy linda. Yo puedo impedir ser hombre. Porque puedo obrar contrario a mi naturaleza, cosa que la flor no puede hacer. Porque yo puedo obrar en contra de mi condición. La rosa no lo puede hacer. La salvación de Dios es salvación ofrecida. Sobreabundantemente ofrecida, dice San Pablo. Abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y qué quiere decir que es ofrecida? ¿La salvación está realizada o no? ¿Ustedes qué dirían? Sí, la salvación objetiva está realizada. Dios pagó el precio de mi deuda, pero yo puedo ir a no servirme de esa paga. Hay alguien que pagó mi pecado, pero yo puedo ir a no pedir perdón. Hay alguien que está dispuesto a entregar su sangre por mi salvación, pero yo puedo hacer desprecio de su sangre. Es la terrible
de alguna manera suerte del cristianismo tibio, que tanto mal le hace al mundo, la tibieza de los cristianos, que tienen un Señor que pagó con su sangre por su vida y ellos no están dispuestos siquiera a doblar sus rodillas para pedir perdón y salir de su pecado, porque están empecinados en amar lo que muere y que no les da la salvación. Aman cosas del mundo y olvidan el cielo. Maldito el hombre que confía en el hombre. En Efesios 1, versículos 4, 5 y 17 y 18, Efesios 1, versículos 4, 5 y 17 y 18, Pablo primero describe el plan de Dios. En Cristo hemos sido predestinados a la gloria. Existe la predestinación. Calvino decía, todos los hombres estamos predestinados, unos a salvarse y otros a condenarse. Terrible doctrina, porque están los que se salvan y los que no. Pablo dice que sí estamos predestinados, pero todos a la salvación. En Cristo todos hemos sido predestinados a la salvación. Todos nos salvaremos, tristemente. La Iglesia también, en la fe, define que existe el infierno. ¿Sí? Hay quienes eligen condenarse. Pero este plan que Pablo lo describe muy... Yo solamente les extraigo 2 versículos. ¿Por qué les doy textos más breves? Cuando ustedes vayan a rezar, no quieran leerlo todo. Quédense con lo que el Señor les regala como provecho espiritual. Memorícenlo. Imprímanlo en su alma. No es tanto acá como acá. Y en el versículo 17 y 18 dice San Pablo, es una oración de Pablo. Dice, yo ruego, pido al Señor, que les haga a ustedes valorar la esperanza a la que son llamados, el destino de gloria que Dios les tiene reservado. Ruego por eso. Ruego para que ustedes vivan de esa esperanza. ¿Qué le queda al mundo si los cristianos no son fieles a su esperanza? Podemos esperar algo distinto del mundo si aquellos que han conocido la razón de esperar no esperan. Podemos esperar que el mundo dé frutos cuando aquellos que tenemos la semilla no la sembramos. Podemos esperar que en el mundo haya alegría si nosotros que tenemos la razón de la alegría la escondemos y la traicionamos en nuestro corazón. ¿Dónde están los herederos de la alegría de la resurrección? Que han abandonado, como dice la carta a los hebreos, han abandonado sus asambleas, ya no van a misa, ya no se confiesan. ¿Dónde están los herederos de la alegría? Se lo plantea así un autor, muy lindo, cuando él dice, pero ¿y estos no son los herederos de la alegría? ¿Cómo es que cuando salen de sus iglesias no hay bocanadas de alegría en sus rostros? ¿Cómo es que les pesa tanto la vida sabiendo que la eternidad se les ha regalado? ¿Cómo es que no son capaces de pagar el precio para un premio tan grande? Y todas estas preguntas que tal vez están detrás de esa oración de Pablo. Ruego para que esta esperanza sea en ellos realmente algo que les marque la historia, la vida. Soy yo parte del designio del plan. Yo soy revelador de Dios. Un catequista no viene a hablar de algo que le es extraño. Él es revelador de Dios. Porque es parte del plan, porque hay una pieza que le pertenece. Dios no se revela sin ustedes. Yo soy con mi vida revelador de Dios. O escondo a Dios. Lo traiciono y lo escondo y hago que Dios no sea conocido. O en todo caso sea conocido ese Dios falso que yo vivo. Muchos que han abandonado la iglesia no la abandonaron porque de alguna manera decepcionaron de Dios, sino del Dios falso que muchas veces nosotros mostramos. Un Dios al que solo le cumplimos y estamos cuando tenemos que estar porque nos lo mandan. ¿Por qué muchos abandonan a Dios? No es porque abandonan al Dios verdadero, sino porque conocieron un Dios falso. Un Dios que lo vivimos a veces tan tibiamente. Anteponemos tantas cosas al amor de Dios. Y entonces, ¿qué Dios conocieron? ¿El verdadero o el que yo me acostumbré a domesticar? Y a hacerlo a mí, me voy cuando a mí me parece. Lo tomo en las cosas que a mí me parecen. Yo creo en Dios, pero en esto no estoy de acuerdo. Soy parte del designio de Dios. Si hay algo de Dios que no se revela hoy, puede ser porque yo no lo estoy viviendo. Qué tragedia para la vida del cristiano llamado
a tan alta vocación, ser revelador de Dios, vivir olvidado o haciendo desprecio de ello. Porque el que no conoce a Dios, qué tragedia es vivir sin Dios. Si no lo conoce. Ahora, para el que lo conoce y sabe que tiene como vocación tan alto designio. Y de pronto yo me encuentro con el Salmo primero que dice: feliz el hombre que no sigue el consejo de los impíos, de los malvados, del espíritu del mundo, sino que medita en la ley del Señor de día y de noche. Que se duerme con la Biblia en su mano. Lo hemos estado viviendo en este enero y febrero invitando. Te despiertas y ¿qué lees primero? ¿Tus mensajes o la palabra de Dios? Tu mensaje me refiero a los mensajes de las redes. ¿A quién escuchas primero? ¿A tu antojo o a la voluntad de Dios? ¿Qué buscas más, lo que quieres o lo que quiere Dios? Maravillosa vocación la nuestra. Ser reveladores de Dios. Segundo punto, esto un poquito para introducirnos en ese Salmo primero y esta bienaventuranza. El punto 2 lo vamos a tomar de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Ustedes lo tienen en el Catecismo, en el número 425 del Catecismo, si se fijan allí. Primera de Juan 1, 1 al 4. 425. Fíjense allí, porque tomo de allí alguna idea. Porque esto ya se propiamente a la catequesis. La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo, para llevar a la fe en Él. Entonces, cuando decimos la transmisión de la fe cristiana, nosotros tenemos una herencia que es viva. ¿Recuerdan ustedes cuáles son las vías de transmisión de la revelación? ¿Recuerdan ustedes cuáles son las dos? La transmisión oral, la tradición viva, y la transmisión escrita, la Sagrada Escritura. Pero ¿cuál es el corazón y la fuente de la revelación? Dice el Catecismo. ¿Cuál es la fuente? Cristo mismo. Entonces, cuando yo hablo de transmisión de la fe, es transmisión de Cristo. Por eso dice el Catecismo, es ante todo el anuncio de Jesucristo para llevar a la fe en Él. Es Cristo, ¿sí? Pero aquí el concepto que tenemos que incorporar es de transmisión. Yo no puedo dar lo que no tengo. Principio básico. Yo transmito lo que soy, no solo lo que tengo en una mochila. Un manual de catequesis no transmite nada. Nada. Es un instrumento, podrías no tener ningún manual. Como enseñaban las abuelitas que no sabían leer. Infundían amor grande, fe grande en Jesucristo. Siempre contaba a mi padre lo que su abuelo le había dicho a su padre cuando comenzaban a casarse los hijos. ¿Qué les decía el abuelo? No se vayan a campos tan lejos, que no tengan iglesia cerca para ir los domingos a misa. Y mi abuelo murió muy joven, ¿no es cierto? El papá de mi papá, pero su abuelo no, el abuelo de mi padre. Pero miren lo que infundió en el corazón de sus hijos. Como que se van de vacaciones en lugares donde no hay misa. Eso puede hacerlo un católico. No pude ir a misa porque estuve de vacaciones y no había misa en esa ciudad. Y no lo averiguó antes. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo se privó de lo más importante? Algo sencillito, elemental. La transmisión de la fe. ¿Qué le decís a sus hijos si vas de vacaciones en un lugar donde no puedes ir de misa? Por ejemplo, a un catequista eso no le puede pasar. ¿Qué le estás diciendo a tu hijo? ¿Qué es más importante? Sin decir nada, la transmisión de la fe se transmite también así. El manual no transmite nada. Soy yo lo que se transmite. Porque Dios le ha confiado al evangelizador, a Pedro, a Juan, a Santiago, a Bartolomé, Mateo, Simón, el otro Santiago, Judas, el otro Santiago, el otro Simón, perdón. Entonces, cuando uno entra en este
4.25 nomás del Catecismo. La transmisión de la fe es el anuncio de Jesucristo para llevar al encuentro con Él. El concepto de transmisión. Grábense estas cosas que nos son a nosotros esenciales en la misión de ser catequistas. Somos comunidad de catequistas misioneros, así le vamos a llamar ahora. En el afiche que yo les mandé, allí estaba expresado, comunidad de catequistas misioneros. Ya no tendremos más centros de catequesis, por más que tenga un centro de catequesis. Si me necesitan en el campo, iré al campo. Si me necesitan en otro barrio, iré a otro barrio. No hay centros de catequesis. La parroquia es el centro de catequesis. Hemos de asumir la responsabilidad que tenemos en la transmisión de la fe. Lo vamos a hablar a la tarde, cuando veamos cosas prácticas de la catequesis. Entonces, ese número 425 del Catecismo, lo pudieron encontrar, ¿sí? Yo se los mandé igualmente. Son los textos que yo les mandé, pero es mejor que tengan el marcadito. Márquenlos y sellen esos términos. En Primera de Juan 4, acá le agrego 2 versículos. Primera de Juan 4, versículos 14 y 16. Primera de Juan 4, 14 y 16. ¿Qué dice allí San Juan? Nosotros hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. ¿Sí? Él lo dice un poco más lindo y vamos a leerlo porque ya escuchándolo ya nos vamos disponiendo para nuestra oración después. Dice así San Juan, el versículo 14 sobre todo quiero leerles porque yo les dije solo el 16. Dice así: nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. Parece una frase rehecha, una frase de estampita, pero para Juan, cuando recemos el primer texto, Primera de Juan 1, 4, lo que hemos visto y oído, lo que tocaron nuestras manos, se los damos. En el capítulo 4, versículo 14 dice San Juan: nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. Hemos conocido el amor de Dios. Lo dice así. Encontrar a Cristo es haber conocido el amor de Dios por mí. Y creemos en Él. Creemos que ese amor es el fundamento de nuestra existencia. Pero no es un fundamento intelectual. No. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los impíos, sino que medita la ley del Señor de día y de noche. Porque ¿cuál es la ley del Señor? Cristo encarnado. Él es el camino. Él es de los dos el camino que tenemos, o al que el Señor nos invita a andar. Entonces la pregunta es, y la pregunta se la hace Jeremías, el Señor en Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 36. Jeremías 2, 36. Dice: ¿por qué cambia tan ligeramente mi pueblo de sus caminos? ¿Por qué? Se pregunta el profeta, ¿por qué tan fácilmente o tan ligeramente cambiamos de caminos? ¿Por qué aquellas cosas que el Señor nos ha revelado tan claras? ¿Por qué tan fácilmente mudamos aquellos caminos? Y está dicho en el mismo capítulo 2, versículos del 11 al 13. ¿Abandona a sus dioses?, se pregunta el Señor, ¿no? Se abandonan a sus dioses los pueblos paganos. Pero dice: qué misterio grande, mi pueblo sí me abandonó. Abandonó las fuentes de agua viva. Por eso este texto de Juan dice: lo que hemos visto y lo que tocaron nuestras manos. ¿Qué es lo que a nosotros se nos ofrece aquí? Tiene que ver con el tacto que tienes con Cristo, el trato que tienes con Él. Yo les puse una pregunta después al final que tiene que ver con esto. ¿Lo toco? ¿Lo como? ¿Me dejo perdonar? Si no lo hago, ¿por qué? Las palabras de Dios es lo que más hago en el día. Es lo que más consulto cuando quiero saber cuáles son los caminos que debo tomar. ¿Por qué tan ligeramente cambias tus caminos? Porque cambiar los caminos no es irme a otro lado, sino donde dejas que tu corazón circule.
¿Por qué anhelas cosas del mundo y no la anhelas tanto las del cielo? ¿Por qué te afligen las cosas que quieres y no te ocupas tanto de las que el Señor te pide? ¿Por qué tan ligeramente cambias tus caminos? ¿Por qué dejas que tu corazón esté así extraviado? ¿Por qué vas y vienes? ¿Por qué? ¿Por qué no te determinas a hacer el camino de Dios? En lo que cada uno le toque. En el Catecismo número 424, muy breve ese número, citando a San León, ¿qué es lo que creemos y confesamos? ¿No? Lo dice allí el número. Nosotros creemos y confesamos, a propósito de Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esto es una afirmación muy sencilla. Pero ¿qué es lo que creemos y confesamos? Y cuando decimos creer y confesar, ¿recuerdan cuál es el concepto que el Catecismo ofrece de la fe? Los que estudiaron Revelación en su momento, al menos pueden recordarlo. ¿Cómo el Catecismo propone el concepto de fe? Creemos y confesamos, dice el Catecismo. No es lo mismo, o en todo caso es completa si se unen las dos, ¿no es cierto? Creer no es un asentimiento intelectual, lo dice el Catecismo, es una adhesión personal y libre al Dios que se revela. Confesar es testimonial. Por eso, cuando hable de la verdad, en el 8º mandamiento, tiene un apartado sobre el martirio. ¿Qué es el martirio? Es la confesión de la fe, máxima de la fe. Por eso el mártir es confesado como santo y testigo, y por lo tanto testimonio para nosotros porque ha consumado su confesión. No necesita un milagro como otros procesos de canonización. Creemos y confesamos que ese Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Y yo ordeno mi vida y la asiento sobre esta verdad. Mis decisiones confiesan eso. Yo confieso que creo en su gracia. Cuando nosotros servimos a un niño, a un adulto, a un joven en su proceso de catequesis, ¿a dónde le quiero llevar? Como dice el punto 2, a esta fe en Cristo Jesús. Lo ven vivido en mí, porque yo no solo soy catequista en el encuentro, yo soy catequista los 24 horas del día. Yo no puedo vivir contrario a lo que enseño, porque si no tengo que hacerme a un lado, ¿no? Tiene que ser muy sincera mi fe, y eso es lo que vamos a plantearnos hoy. O es, o digo no, con humildad. Nadie te va a acusar, pero has de ser muy humilde. No, yo no estoy viviendo esto, me he de hacer a un lado, con sinceridad. Porque si no, ¿cómo le darás cuenta al Señor? Si crees y no confiesas, estás contradiciendo lo que crees, entonces no crees. ¿Y cómo vas a llevar al encuentro con Cristo a aquel a quien estás negando? No. El punto 3 de esta primera meditación, ella quedó desconcertada. Lucas 1:29, porque vamos a referirnos a la Virgen. La Virgen es la primera catequista. Ella es la que permitió, creyendo y confesando, que nosotros pudiéramos encontrarnos con el Cristo verdadero. Y lo va a llevar a su prima Isabel, ¿no? Lucas 1:29, la sola expresión que dice Lucas. La Virgen quedó desconcertada ¿de qué? ¿Qué es lo que la desconcertó? Vamos a explicar un poquito esa palabra, pero ¿qué es lo que la desconcertó? La admiró, la sorprendió, la hizo salir hasta de sí misma. Pues, ¿quién soy yo para merecer tal? ¿Recuerdan? ¿Ante qué se desconcertó? No fue ante el anuncio de que sería mamá, que es lo que después le va a preguntar al ángel, ¿cómo será esto si yo no tengo ningún varón, no convivo con ningún varón? ¿Qué es lo que a la Virgen le desconcertó? El saludo del ángel. Alégrate, llena de gracia. Se desconcertó, santo desconcierto, al ver que ella mereció el saludo que el cielo le trajo, que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Yo merezco este saludo, yo merezco el título de Hijo de Dios. ¿Cómo no he de vivir desconcertado si Dios me llama hijo? Cuando yo tantas veces he inmerecido tal título.
ella quedó desconcertada porque el cielo la llamó llena de gracia. No es menos que decirte hijo de Dios. Qué santo desconcierto debería inundar nuestra vida siempre. Yo amado por Dios. Yo llamado a esto. Señor, ¿tanto pagaste por mí? Sí, el Señor dice, pues sí, aquí tengo la boleta. No, mira mi corazón. ¿Por qué lo dejé abierto? Ahí está mi firma. Si dudas, trae tu mano, métela en mi costado. Aquí están mis manos, mete tus dedos. Tomás no creyó que Jesús le había pagado tanto, pero su incredulidad le llevó a confesar lo más alto en la fe que hay en el Nuevo Testamento: Señor mío y Dios mío. Tocando la carne de Cristo, lo confiesa como su Señor, glorioso, resucitado. Pero esto de María quedó desconcertada, no quedó allí. De ahí viene lo que Lucas, el mismo evangelista, pongo solo una cita, pero hay otras más. Lucas 2:19. ¿Qué hacía María? Conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Lo que dice el Salmo primero. Porque meditar en el Salmo primero no es un ejercicio de la cabeza, sino del corazón. Porque el término que usa no es un término aplicado a la inteligencia, sino al corazón. Feliz aquel que rumia en su corazón la palabra. El que va dejando que la palabra se impregne. Es como la lluvia. ¿Recuerdan lo de Isaías? Como la lluvia y la nieve, ¿sí? Que bajan del cielo, no vuelven sin haber hecho fecundar la tierra y germinar. Así será mi palabra en aquellos que la guarden. El Salmo primero, esa bienaventuranza se la puede aplicar a la Virgen. Feliz aquella que meditó en su corazón las cosas del Señor. ¿Dónde las guardaba la Virgen? No dice en la cabecita, sino en el corazón. La memoria del corazón de María se va a convertir en el seno de la palabra, no solo porque lo dio a luz en la carne, sino porque primero lo concibió en la fe, porque antes de darlo a luz en la carne lo dio a luz en la fe. Porque creyendo confesó que podía vivir la vocación a la que Dios la llamaba. Puedes ser santo, puedes dejar esa vida desordenada que tienes. Puedes que diga que no porque mides con tu fuerza. ¿Puede la Virgen ser madre de Dios? Si lo mide con su fuerza, no. Pero desconcertada, confesó que aceptaba que Dios lo hiciera. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla creernos capaces de ser santos! Porque Dios lo quiere realizar en nosotros. ¡Qué maravilla! Extraordinaria. Para desconcertarnos por toda la eternidad. Señor, a mí me amaste. Y yo, ¿cuántas veces te negué? ¿Cuántas veces tardé en darte el sí? María no tardó. Guardaba estas cosas en su corazón y fueron madurando, porque su maternidad sobre Cristo no acabó en el pesebre. Ni siquiera acabó a los 30 años cuando lo entrega a la vida pública. ¿Dónde acaba la maternidad de María? Y yo les tengo que preguntar a ustedes, ¿dónde acaba la maternidad de María? Hoy cumple esta misión. ¿Por qué? Porque sirve a dar a luz al Cristo total, a los que están llamados a ser miembros de Cristo. Por eso decimos que María es madre de la Iglesia, madre nuestra. Ella sirve a dar a luz. Y lo es un catequista con su catequizando. Cuando lo acabas de dar a luz en la fe, cuando lo lleves al cielo, te pones en su camino. Eres no solo ya enseñador, porque eso puedes contratar y pagar a alguien, enseñarle este manual. No, eres testigo y confesor. Imagínate si te ven vivir mal lo que antes le enseñaste a vivir de otra manera. Puedes abortar a Cristo en aquella persona. Puedes escandalizarlo para siempre, abortarlo. No fuiste capaz de darle testimonio de lo que le enseñaste, creíste, pero no lo confesaste. En cambio, María es para nosotros modelo en esto. Desconcertada, guardaba estas cosas en su corazón. Esta es la pregunta que les dejo.
Soy de los bienaventurados que han puesto en Dios su apoyo. Soy de los bienaventurados que han puesto en Dios su apoyo. O de aquellos que ligeramente desvían su camino. ¿Y en qué sentido podemos meditar aquí nosotros a partir de todos estos textos? Cuando vayan a rezar, no se apuren en leer. Cierren la Biblia y cierren el cuadernito. Pónganse de cara a Dios y se van a encontrar con las cosas que hay dentro. Y no te asustes por las distracciones que vengan, es lo que hay. Es lo que ha dejado que entrara en tu corazón. Tal vez hace tiempo que no te tomas 1 horita, 2 horitas para leer la palabra de Dios. Puede ser que en alguno les pase. No te asustes, pero no te apures en leer, porque no ese es el fin. Hace silencio, busca el lugar que más te ayude, trae a la Virgen, invoca al Espíritu. Y no necesitas leer todo lo que se te dio, lee lo que quieres, lo que quieras. Basta un solo versículo. Reza el Salmo primero, ¿sí? Transcribe los versículos que te llaman la atención y memorízalo. No te apures en concluir. Qué bueno, entonces esta es mi conclusión. Eso es como una conclusión de escuela. Interpreta el texto. No. La Biblia no se reza así primero. ¿Cómo se reza la Biblia? No es lo que yo diga de ella, sino lo que ella diga de mí. No es lo que yo pueda escribir de ella, sino lo que ella vaya escribiendo de sí en mi vida. Deja que la palabra como espada de doble filo entre en tu alma y te abra y quebrante esa dureza de tu corazón en lo que le estás negando a Jesús, en lo que Él te está pidiendo. Deja que la palabra te duela, como un buen médico. Si al enfermo le duele, lo que va a hacer, pero tiene que hacerlo, lo hace porque lo ama, porque lo quiere curar. La palabra es eso, interpela. Por eso muchas veces no nos animamos a meditarle. ¿Por qué? Porque me hace cambiar de vida. Y entonces la pregunta es esta. Soy de los bienaventurados que ponen en Dios su apoyo. ¿Y yo cómo poder ver esto? Entonces yo le puse así, bueno, fíjate tu solicitud, tu frecuencia, tu veneración por la palabra de Dios y los sacramentos. Tu solicitud por ella y por ellos. Tu frecuencia por ella y por ellos. Tu veneración por ella y por ellos. Por la palabra y los sacramentos. Y podrás ver si has hecho de tu vida, si has hecho de Dios el fundamento, la piedra, la roca, el apoyo de tu vida. Pero quédense con lo primero, el versículo 2 si quieren, el 1 y 2 del Salmo. Piensa en tu bienaventuranza. Piensa en ella. Piensa quién es el que te lo garantiza. Piensa. Pero piensa que esa es la herencia para tus hijos. ¿Cómo es que un catequista no trae a sus hijos a misa? ¿Cómo es eso? ¿Desde cuándo? Ni siquiera para tus hijos quieres esto. ¿Cómo es eso? Que a tus hijos mismos, con tu vida, no le testimonias lo que dices creer. ¿Cómo es eso? La iglesia se desangra. Sí, sin duda. Porque nosotros los consagrados no vivimos santamente. Y no hay que darnos pena decirlo, hemos de convertirnos. Y por eso somos mucho más responsables que ustedes. Por mucho. Porque a nosotros se nos dio más. Y no porque merecíamos, se nos confió más. Pero eso mismo así. El padre con el hijo, el catequista con su catequizando, el docente con sus alumnos. ¿No? Entonces, la bienaventuranza que Dios te regala, la es para los que amas. Amas a los que amas, si los haces herederos de esta bienaventuranza. Si no, no digas que amas. Porque no amas con el amor de Dios. Si no los quieres en Dios por toda la eternidad, ¿dónde los quieres? Que sean exitosos en el mundo, dale los éxitos del mundo. Pero si no le das a Dios, ¿a dónde los estás conduciendo? Y eso hemos de infundirlo en el corazón de los padres. Bienaventurados, felices, o feliz el hombre, que medita la ley del Señor de día y de noche, como la Virgen, lo guarda. Y no teme que la palabra le cambie la vida.
como San Pablo, como San Agustín. Pero ahí está la solicitud nuestra por esa bienaventuranza. Serás feliz, no lo dudes. Mira que para que lo seas, Dios pagó alto el precio. Y lo hizo con la certeza de que valíamos para Él. Ninguno de nosotros vale menos que Cristo mismo. Para pensarlo, para rezarlo. Y eso es lo que nosotros hemos de descubrir en cada niño, en cada joven o en cada adulto que catequizamos. ¿Por qué yo me he de gastar y de gastar? ¿Por qué yo no he de poder consentir con mi pereza o mi negligencia en la catequesis? ¿Por qué vale eso? No importa si son 100 o es uno solo. No. La certeza esta en la que el Señor nos quiere hacer vivir. Él también la vivió, por uno o por millones. Lo hace por mí, lo hace por el mundo, pero lo hace también por mí. Rezar con esto, ustedes buscarán el lugar, busquen el silencio, busquen la mirada de Dios y el Espíritu Santo que les inspire. Y empiecen a caminar en la oración. Será un tiempo generoso, cuando escuchen la campana, voy a tocar una campanita, buscar una, y ahí nos encontramos aquí. Para que así ustedes puedan plantear alguna pregunta o algo que, a ver, Padre, aclárenos esto. Para después entrar en una meditación más breve, para ya después acabar la mañana. De cara con Cristo. Él no las desprecia, no los desprecia. Jamás lo haría. No importa en qué estado de vida estás. No importa por qué caminos has andado. Pero el Señor te invita a volver. Deja esos caminos, déjalos. Ya no vivas en el pecado. No naciste para eso. Si los eliges, tienes toda la libertad del mundo. Pero Dios no te hizo para eso. Cree y confiesa. Cree y confiesa. Y no temas. Cree y confiésalo por los que amas. Por los que amas, haz eso. Aun cuando le duela al que amas, que hagas lo que tengas que hacer. Hazlo. Hazlo ya. La bienaventuranza está destinada para nosotros. Santa Elena. Ese es aquí. La bienaventuranza es para nuestro pueblo también. Y nosotros tenemos, como dice Pablo en la carta a los Efesios, la maravillosa vocación de ser testigos de esta esperanza. Si nosotros la callamos, ¿qué le queda a mi pueblo? ¿Qué le queda a Santa Elena? ¿Resignarse a ir muriendo? No, para nada. Mientras estemos, vamos a pelearla. El que esté dispuesto, vamos a pelearla. Con nuestras miserias, vamos a pelearla. Si el Señor a nosotros nos regaló eso sin mérito nuestro, ¿por qué me lo voy a guardar? Si además me concede el honor de poderle servir. Por eso, descubrir en esta primera meditación que decíamos, el designio del plan de Dios sobre nosotros es este. No hay otro. No hay otro. ¿Lo quieres o no lo quieres? Pero el Señor es muy claro. Y está solícito porque nosotros nos gocemos de Él. Vamos a confiar a la Virgen esta primera horita. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.